En el 69 a.C., Egipto vivió un momento de esplendor y fragilidad al mismo tiempo. Alejandría, su capital, era una ciudad donde convivía el lujo en palacios y una actividad frenética de un puerto que recibía barcos de todo el Mediterráneo. Entre columnas de mármol, bibliotecas repletas de conocimiento y templos dedicados a antiguos dioses, nació Cleopatra VII, descendiente de una dinastía griega que gobernaba Egipto desde hace casi 3 siglos. Desde pequeña mostró algo que la distinguía del resto, un apetito voraz por aprender. No se conformaba con el protocolo de corte. Estudió varios idiomas, filosofía, política y ciencia. Sabía escuchar y sabía hablar, pero sobre todo sabía convencer. Sin embargo, detrás de la educación refinada y los privilegios, el palacio estaba lleno de intrigas. En su familia, la sangre no siempre garantizaba la lealtad. Era un lugar donde un mal gesto podía costarte la corona. Esa amenaza dejó de ser una sombra y se volvió realidad cuando su hermano y co-gobernante, Ptolomeo XIII, movió sus piezas para apartarla del poder. Tenía el apoyo de consejeros que la veían joven e inexperta, y pronto la obligó a salir de Alejandría. Cleopatra, lejos de la corte, comprendió la crudeza del juego. No bastaba con tener derecho al trono, había que ganarlo y defenderlo. En ese momento, Egipto no solo enfrentaba un conflicto interno. Roma, la superpotencia de la época, tenía sus propios intereses en la región. Y en medio de esa tensión, llegó a Alejandría un hombre que podía decidir el destino de reinos enteros. Julio César había vencido en las guerras civiles romanas y traía consigo la influencia y el poder militar de la mayor potencia del mundo. Para muchos, su llegada era una amenaza directa a la soberanía egipcia. Para Cleopatra, era la única oportunidad real de recuperar lo que le habían arrebatado, consciente de que el tiempo jugaba en su contra y de un movimiento que marcaría su leyenda. Entrar de forma secreta en el palacio donde se hospedaba César. No lo hizo por dramatismo, sino por necesidad. Si los guardias de su hermano la descubrían, podría ser su final. Así, enrollada en un envoltorio de piel, logró llegar hasta la presencia del romano. Lo que siguió no fue una súplica desesperada, sino una negociación calculada. Cleopatra presentó su caso como algo que también le beneficiaría a Roma, un Egipto estable, gobernado por una reina capaz de mantener el orden y la prosperidad. Su inteligencia y carisma hicieron el resto. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones privadas, acuerdos implícitos y estrategias para debilitar el control de Ptolomeo XIII. Aunque en esta etapa ella todavía tanteaba el terreno, comenzaba a moverse con la seguridad de quien entiende que no está sola en el tablero y que su aliado es una de las piezas más poderosas. La alianza dio frutos. Con la ayuda de César, Cleopatra recuperó el trono tras la derrota y muerte de Ptolomeo XIII, pero lo que podría haber sido un final feliz se convirtió en una revelación incómoda. Egipto seguía siendo su reino, sí, pero ya no era completamente libre. Roma había demostrado que podía decidir quién gobernaba, y eso significaba que su corona estaba tan ligada a la política romana como a la voluntad de su propio pueblo. Cleopatra entendió que debía jugar un papel doble, mostrarse leal y útil a Roma mientras protegía los intereses de Egipto. El equilibrio era frágil. Un error podía costarle la confianza romana, una sumisión excesiva podía hacer que los egipcios la vieran como una marioneta extranjera. A partir de aquí, su reinado dejó de ser una simple lucha por mantener el trono y se convirtió en una batalla constante para conservar independencia en un mundo que giraba alrededor de Roma. La balanza se rompió de forma brutal cuando Julio César fue asesinado en Roma. Con su muerte, Cleopatra perdió no solo a un aliado, sino el escudo que la protegía de enemigos internos y externos. El vacío de poder que dejó en Egipto se llenó rápidamente de conspiraciones. Viejos rivales reaparecieron y Roma, dividida entre facciones, empezó a mirar hacia Alejandría como un botín más que como un socio. En ese momento, la soledad de Cleopatra se hizo evidente. Tenía un trono, pero cada día era más difícil defenderlo. Los recursos escaseaban, las alianzas se debilitaban y las amenazas crecían. Era como caminar por un filo. Cualquier paso en falso podía significar su caída definitiva. En medio de ese escenario apareció Marco Antonio, uno de los hombres más influyentes de Roma y heredero del poder de César. Entre ambos se forjó una alianza tanto política como personal. Marco Antonio ofrecía la fuerza militar que Cleopatra necesitaba. Cleopatra aportaba los recursos y la posición estratégica de Egipto. La unión los llevó a desafiar a Octavio, el nuevo hombre fuerte de Roma.
El enfrentamiento culminó en la batalla naval de Actium. Cleopatra estuvo presente, dirigía parte de la flota y tomaba decisiones que buscaban salvar lo que quedaba de su poder, pero la derrota fue clara. Con sus fuerzas mermadas y el enemigo cada vez más cerca, entendió que el desenlace ya estaba escrito. De regreso en Alejandría, rodeada por las tropas de Octavio, Cleopatra enfrentó su último dilema. Podía rendirse y ser exhibida como un trofeo en Roma, o podía decidir cómo sería recordada. Eligió lo segundo. Su muerte, junto a Marco Antonio, no fue un acto impulsivo, sino una última jugada para preservar su dignidad y controlar el final de su historia. Con ella murió la dinastía ptolomeica y Egipto pasó a ser una provincia romana. Sin embargo, su figura sobrevivió a la derrota. Cleopatra quedó en la memoria como una reina que supo usar su inteligencia y carisma para desafiar a potencias mucho mayores que la suya. Su historia, atravesada por alianzas imposibles, victorias estratégicas y derrotas inevitables, sigue viva más de 2000 años después, navegando como un eco eterno en las aguas del Nilo. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Si te gustó la historia, déjame un like, un comentario y suscríbete. Eso me ayuda mucho más de lo que te imaginas. Hasta la próxima.